Bueno, entonces, hoy día, ¿cierto? Vamos a analizar lo que es la multiplicación y la división de potencias de base racional y exponente entero. Y además vamos a analizar ciertos ejercicios que respectan a crecimiento y decrecimiento exponencial. Em, ante, ante esto, bueno, nosotros teníamos en nuestro cuaderno de ejercicios las páginas 18 y 20 que resolver las actividades que estaban acá. Bien, y bueno, me llegaron algunas dudas con respecto a algunos ejercicios específicos, ¿ya? De algunos ítems que les resultó más difícil poder desarrollar. Bien, entonces la idea es que hoy día, ¿cierto? Podamos nosotros poder analizar estos ejercicios y poder dar alguna respuesta, ¿cierto? Para poder resolver. Ya, yo sé que muchos ya los terminaron, que muchos ya me los enviaron, ¿ya? Pero es bueno, ¿cierto? Que eh, también, ¿cierto? Podamos revisar, ¿ya? Lo que se viene de aquí, ¿cierto? En adelante para ir dando claridad a algunas dudas que ustedes hayan tenido. Bien, ¿cierto? Y lo va a ver, también vamos a ver algunos ejemplos, ¿cierto? De acá, de esta página 20, ¿cierto? Que era crecimiento y crecimiento exponencial. Bien, entonces, como primer ejercicio, quiero que ustedes me digan alguna de estas letras de acá, del ítem 1, ya que más les costó o que menos les costó o que no, aún no hayan hecho, como para poder explicárselas y así ir analizando las opciones, ya sea mediante las propiedades que yo pueda usar o otros métodos que yo pueda hacer paralelo para poder desarrollar el ejercicio. Entonces ahí en el chat me van escribiendo, ¿cierto? ¿Qué es lo que ustedes quieren que desarrolle ahora como primer ejercicio? Ya. Dash. Ok. A ver, Dash no escribí ahí. Bien, a ver. La letra H, ¿cierto? Bueno, lo que hay que hacer acá básicamente es resolver y escribir una sola potencia, ¿ya? Y para ello hay que utilizar las propiedades. Entonces, obviamente, lo que nosotros tenemos que ver acá es qué propiedad usar y aplicarla, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer analizando, ¿cierto? Tanto las bases como las... Bueno, primero tenemos que saber qué tenemos acá. En este caso es una división, ¿ya? Y lo que tenemos que hacer es analizar, ¿cierto? Nuestras bases y nuestros exponentes y ver qué es igual, ¿ya? Bueno, en este caso, los exponentes 3 y 4 no son iguales y las fracciones como bases tampoco van a ser iguales. Pero si ustedes se fijan, hay algo bastante similar con respecto a la fase, ya que una es 2 quintos y la otra es 5 medios. O sea, están invertidas, por así llamarlo. Bien, entonces como que desde ese punto, ¿cierto? Yo puedo llegar a tomar una determinación para poder realizar este ejercicio y yo quizás podría invertir una de ellas, ya una de estas fracciones, ya sea el 2 quintos o el 5 medios, las puedo dar vuelta y luego puedo desarrollar el ejercicio puesto que quería con bases iguales. Ahora, ¿cómo hago eso? Bueno, si ustedes se acuerdan, nosotros vimos dentro de las propiedades de las potencias algo que a mí me permitía invertir mi base, ya que esto era el exponente negativo. ¿Cierto? Nosotros cuando teníamos un exponente negativo decíamos que lo que está en el numerador queda en el denominador y lo que está en el denominador queda en mi numerador. Entonces, cuando yo tengo este ejercicio, yo tengo que pensar en cuál de estas dos podría utilizar yo para dar vuelta. Bien, ahora, para no generar tanto enredo con la división que se transforma en multiplicación y al final
puedo tener más enredos todavía, voy a considerar el primer corchete, que es el que está elevado a 3, y lo que yo voy a hacer es escribir una expresión equivalente, ¿ya? De hecho lo voy a escribir acá arribita para que puedan verlo. Y por ejemplo, yo puedo decir que menos 2 quintos elevado a 3, perdón, va a ser igual a menos 5 medios elevado a menos 3, ¿ya? Ahora, si ustedes observan, esas dos expresiones son iguales. Ahora, alguien va a decir, ¿pero por qué son iguales? Bueno, y eso se basa en el tema del manejo del signo, del exponente, ¿ya? Recordemos que nosotros cuando cambiamos el signo del exponente, lo único que hacíamos era invertir la base, ¿ya? Ahora, alguien se va a preguntar, ¿pero para qué voy a querer invertir la base? Y básicamente es para poder generar esta igualdad de base para poder aplicar la propiedad de las potencias. Entonces, si ustedes se fijan en los ejercicios anteriores, ustedes ya tenían la base igual o tenían un exponente igual. Entonces no era necesario realizar algún cambio. En cambio, ahora en este ejercicio, ¿cierto? Vemos que nuestras bases no son iguales, ¿ya? Es como algo parecido a lo que hicieron en el E. ¿Ya? En el E igual había que invertir una de las bases para poder llegar al resultado, ¿ya? Ahora, acá también, ya tuvimos que invertir esto para que quedara positivo y después poder hacer la multiplicación. Bien, entonces en este ejemplo en el H es bastante similar, ¿ya? Invertimos, ¿cierto? Este 2 quintos para que quede 5 medios y el 3 que estaba positivo simplemente va a quedar negativo, ¿ya? Entonces acá me va a quedar el menos 2 quintos, perdón, el menos 2 quintos y todo va a estar elevado a menos 3, a menos 3, y esto va a estar dividido, perdón, ahí está, 5 medios, perdón, que era el resultado que obtuve acá arriba, y va a quedar acá menos 5 medios elevado a 4. Y ahora yo tengo que resolver aplicando la propiedad. ¿Y qué decía la propiedad? La propiedad decía que cuando yo tenía que dividir dos potencias de igual base, yo tenía que restar los exponentes y conservar la base. Entonces, yo conservo la base, que en este caso era menos 5 medios, menos 5 medios, y debo restar, ¿cierto?, mis exponentes, que en este caso voy a restar el menos 3 menos el 4, y luego lo resuelvo. Y menos 3 menos 4 me va a dar menos 7. Entonces me va a quedar acá menos 5 medios menos 5 medios elevado a menos 7. Ahora, puede darse la posibilidad de que alguien haya tenido otro resultado, ¿ya? ¿Por qué? Porque acuérdense que acá para poder invertir, yo puedo invertir el dividendo o el divisor, ¿ya? Y quizás alguien haya invertido el divisor para que quedara 2 quintos y luego lo haya desarrollado y le haya dado 7 positivo. O sea, sí, le haya dado 7 positivo. También se puede dar, ¿ya? Pero básicamente es lo mismo. Y si ustedes se fijan acá, acá tenemos cierto, que si nosotros queremos sacar ese menos 7 y dejarlo como 7 positivo, me va a quedar cierto el otro resultado que ustedes pudieron haber obtenido si lo hubieran hecho desde la otra
de la otra forma, ¿ya? Acá ambos resultados, ¿cierto? Son iguales, ¿ya? Están expresados de distinta manera, ¿cierto? Pero básicamente es el mismo número, ¿ya? Si ustedes lo hacen invirtiendo la primera fracción o si lo hacen invirtiendo la segunda fracción. En este caso va a quedar 7 positivo. Y en el otro caso va a quedar menos 7. Bien, entonces acá de cierto tenemos el primer resultado, ya que tenemos para el ejercicio H, y tenemos cierto su equivalente en el caso que lo haya hecho desde la otra manera. Bien, así que eso es como lo del primer ítem. Bien, así que ahora quiero que me dé, si que hay algún otro ejercicio, ¿cierto? Que les haya costado bastante como para poder explicárselo. Ya, vamos por el J. Ya. A ver, en el tema del J, cuando nosotros tenemos esta expresión, bueno, tenemos que hacer básicamente lo mismo, ¿ya? O sea, tenemos que ir viendo qué parecidos pueden haber entre numeradores y, o sea, entre bases y exponentes. En este caso nosotros vemos que las bases, una es decimal y la otra es en fracción, por lo tanto yo tendría que, una, transformar ese 9 quintos a un decimal para ver si es que son iguales, o transformar el decimal en fracción para ver si es que son iguales. Ya, de ambas maneras, ¿cierto? Puedo, ¿cierto? Bueno, comprobar en que en realidad van a ser distintas, ya que esta fracción, porque igual la voy a poder, que en realidad igual la voy a transformar para poder después desarrollar, que en este caso va a quedar 5 partido en 10, ya si yo hago la transformación como corresponde, y esto va a estar elevado a 3, ¿ya? Y fíjese bien acá, cuando yo observo los exponentes, yo puedo hacer acá algo similar al ejercicio anterior, ¿ya? El ejercicio H, ¿ya? En donde si yo invierto, me va a cambiar de signo el exponente, ¿ya? Si bien es cierto el otro exponente era 3 y 4, no me podía ayudar mucho el hecho de cambiar el signo, ya que tampoco iban a ser nunca iguales. Pero en este caso, si yo cambio el signo de uno de ellos, el resultado va a quedar igual. O sea, perdón, el exponente quedaría igual. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si acá yo tengo un 3 y un menos 3, si yo le cambio el signo al menos 3, voy a obtener un 3 positivo, el cual me va a servir para poder aplicar una propiedad. Ya que eso es básicamente el objetivo de esto. Ya la idea es buscar, ¿cierto? Una propiedad que satisface el ejercicio. ¿Ya? Y en este caso, el cambiar el signo del 3 que está en el divisor es como la solución. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para materializar ese cambio? Si yo tengo, por ejemplo, la segunda expresión, ¿cierto? Ese menos 9 quintos elevado a menos 3, yo puedo invertir y en vez de colocar menos 9 quintos, yo puedo colocar menos 5 novenos, ¿cierto? Y el 3 negativo pasa a un 3 positivo. Bien, y ahí tendría, ¿cierto? Mi ejercicio de una forma más, una mejor forma para poder desarrollar. Ahora, al aplicar la propiedad, ¿cierto?, de la división de fracciones de igual denominador, o sea, de igual exponente, yo debo, y es lo que decía ahí, dividir mis bases, en este caso, el 5 décimos, ¿ya? Aún no lo voy a simplificar, básicamente para que no se, no se pierdan en la resolución. Dividido en el 5 novenos, y todo quedaría con exponente 3. Ahora, para dividir, ¿cierto? Bueno, aquí yo puedo simplificar antes de desarrollar el ejercicio o lo puedo hacer al final. Ya aquí no. Se puede hacer antes, se puede hacer después, al final es como algo opcional, entre comillas. ¿Ya? Ahora, volvamos ahora a la división de fracciones.
Ya recordemos ya que para dividir fracciones yo tengo que mantener el dividendo, que en este caso era el 5 décimos, y después yo tengo que convertir la división en una multiplicación y invierto el divisor. En este caso, ¿cierto? Voy a invertir el 5 novenos y me va a quedar 9 partido en 5. Ya, ahora que ya tengo listo, ¿cierto? Esa resolución, simplemente tengo que multiplicar dentro del paréntesis. Me va a quedar 9 por 5 o 5 por 9, 45. Y 10 por 5 negativo me va a dar 50. Entonces va a tener, ¿cierto?, ese signo negativo. Y elevado a 3. Y ahora yo puedo simplificar, ¿cierto? En este caso voy a simplificar por 5, arriba y abajo. Y me va a quedar menos 9 partido en 10. Y todo elevado a 3. ¿Cierto? Y ahí tendría, ¿cierto?, la resolución de mi ejercicio. ¿Ya? Ahora, ¿pueden llegar a los resultados? Sí. Si es que, por ejemplo, ustedes hubieran invertido el 5 décimo y hubieran puesto 10 quinto, ¿ya? Ahí hubiera quedado 10 noveno, o sea, menos 10 noveno elevado a menos 3. Igual es algo equivalente, ¿cierto?, a lo cual pueden llegar. No es que sea una respuesta única, ¿cierto? En este caso, bueno, van a ser la respuesta equivalente, ya van a ser iguales, pero no va a ser única, ya van a tener exactamente el mismo valor, ¿ya? Pero la base, la lógica, ¿cierto?, de todo estos ejercicios se basa en aplicar la propiedad, ¿ya? Entonces, para aplicar la propiedad sí o sí tengo que hacer cambios, ¿ya? En algunos casos no es necesario, ¿ya? Bueno, por ejemplo, en el i el 0,8 se mantiene, resta 9 menos 5 y da 4. No hay mayor dificultad, ¿ya? Pero en algunos casos donde no son iguales ni los exponentes ni los denominadores, o sea, ni las bases, en este caso, ¿cierto?, tenemos que hacer un cambio necesariamente para poder hacer el desarrollo del ejercicio, ¿ya? Por ejemplo, en el K vemos un tercio, vemos 3 y vemos un tercio. Y entonces, por obviedad, tenemos que convertir ese 3 en un tercio para poder hacer el desarrollo, o convertir los un tercios en 3 para hacer también el desarrollo sin mayor dificultad, ¿ya? Eh, bien, ¿hay alguna otra duda, cierto, que podamos revisar acá del primer ítem? ¿O quedó relativamente claro como para pasar al segundo ítem y así ir avanzando con los otros temas? Ya, todo claro entonces. Ya, y con respecto al ítem 2, ¿algún detalle que quieran analizar o pudieron hacer la tabla sin problema? ¿O quieren que veamos alguna de las filas? Quizá puede ser fila 1, 2, 3, 4, 5. O sea, ahí ustedes, si quieren que analicemos algo, si no, pasamos de largo nomás. Sí, por supuesto, hagamos la fila 1. Ya. Primero vamos a seleccionar la fila 1 y lo bueno es que eso por lo menos les va a servir a ustedes para poder usarla de ejemplo. Ya si al final igual de repente uno como que el ejercicio es fácil de hacer, pero como que no se comprende. Entonces vamos a aprovechar el tiro de analizar. Ya, a ver, la instrucción es multiplicar a con b y dividir a con b. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la restricción? Es que escriban el resultado de en cada casillero como una sola potencia.
Entonces acá tienen que usar potencias para poder escribir el resultado. Bien, entonces, para llegar acá a un resultado, por ejemplo, lo que nosotros vamos a hacer es escribir esto como una fracción, ¿ya? Para así dar algún indicio, ¿cierto?, de lo que vamos a resolver. Entonces, lo primero que voy a hacer es convertir ese 0,008 en una fracción, y en este caso me va a quedar 8 partido en 1000. Ya, eso es como lo primero. Y la segunda fracción me va a quedar 2 partido en 10. Bien, ya, eso es como nuestra base. Si nosotros queremos calcular todo esto en potencia, ¿ya? Nosotros tenemos varias formas de escribir potencias, ¿ya? O sea, de cómo convertir un número en potencia. Una de las formas es como hacer nuestra tablita, nuestra rejilla para sacar mínimo como múltiplo. Y ya la otra sería básicamente como de manera intuitiva, sabiendo y conociendo ya las potencias con anterioridad. En el caso, por ejemplo, del 8, si yo, por ejemplo, hiciera mi tablita de mínimo con múltiplo y quiero, por ejemplo, colocar el 8, yo el 8 lo voy a dividir por 2 para que me dé 4, el 4 se divide por 2 para que me dé 2, y el 2 se divide por 2 para que me quede 1 y termino mi tablita, ¿cierto? Entonces, esas multiplicaciones, ¿cierto? 2 por 2 por 2, yo lo debo escribir como potencia y obtengo mi potencia. Se puede hacer así, ¿ya? ¿Ya? Y una es como de las formas más recurrentes para poder resolver. Ahora, si lo hacen con el 1000, se van a demorar más, ¿ya? Porque recuerden que el 1000 quizás no van a ocupar el mismo número para poder hacer las divisiones, ¿ya? Entonces, en el caso de números grandes, ¿cierto? Porque la idea es escribir una sola potencia, hay que tratar de buscar algo relacionado, ¿ya? Porque si todos estos ejercicios están relacionados entre sí, ¿ya? En este caso, por ejemplo, el 8 era 2 elevado a 3, por lo tanto el 1000 tiene que ser algo elevado a 3 también. Entonces ahí ustedes tienen que buscar, ¿cierto? Y en este caso va a ser el 10, ¿ya? Recordemos que si yo hago mi tablita con el 1000, no necesariamente tengo que partir con el 2, ¿ya? Porque en este caso yo quiero encontrar potencias en bases similares, entonces, o en exponentes similares. Entonces yo voy dividiendo por, si se fijan, si yo divido por 10, el resultado, ¿cierto?, va a avanzar un poco más rápido, eh, y vamos a llegar al 1, ¿cierto?, en la misma cantidad de pasos. Entonces ahí voy a obtener, ¿cierto?, un 10 elevado a 3. ¿Ya? Entonces, básicamente nosotros podemos asegurar que ese número, ¿cierto?, que tenemos ahí va a ser equivalente a tener un 2 elevado a 3 partido en 10 elevado a 3. ¿Ya? Y eso básicamente sabemos que va a ser un 2 partido en 10 elevado a 1, ¿cierto? No hay mayor elevación. Ahora, el último arreglo que nosotros vamos a hacer a la izquierda es escribir la fracción como una sola potencia. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a escribir el 2 partido en 10 como una fracción normal, y toda la fracción la voy a elevar a 3 con un paréntesis. ¿Ya? Este paréntesis, recuerden que lo que hace es eh, considerar tanto numerador como denominador elevado a 3. ¿Ya? Por eso es importante poder identificar cuándo una fracción debe ir con paréntesis y cuándo no debe ir con paréntesis. Y acá le voy a colocar mi exponente 1 para que puedan observar, ¿cierto?, qué es lo que deben resolver. ¿Ya? Ahora, teniendo listo y arreglado nuestra primera parte con los números, ¿ya? ¿Cierto? Recién aquí vimos lo que era A y B, ¿ya? Entonces, teniendo la claridad cuánto vale A y cuánto vale B, yo debo ahora resolver las operaciones. ¿Ya? En este caso, voy a resolver la multiplicación, ¿ya? Entonces, si yo quiero acá multiplicar esos dos valores, ¿qué voy a obtener de resultado?
voy a tener una multiplicación de dos potencias de igual base, entonces debo sumar exponentes. Y me va a quedar 3 más 1, 4. Y listo. ¿Se fijan? Y aquí yo ya tengo listo, ¿cierto?, mi ejercicio. Y para la división, para no escribir lo mismo, que voy a tener la base y debo decir 3 menos 1, 2. Y ahí voy a tener, ¿cierto?, lista mi actividad, ¿cierto?, utilizando las potencias. Ahora, la gracia de esto es que nosotros podamos reordenar, ¿cierto?, nuestros números para poder aplicar la propiedad y así sea mucho más fácil nuestro desarrollo del ejercicio. ¿Ya? La idea, ¿cierto?, y la facilitación que hacen estos tipos de problemas es que, bueno, nosotros no tengamos que estar multiplicando 0,008 por 0,2, porque la verdad es que el hacer esto no nos va a ayudar mucho para el desarrollo, ¿ya? Ya que, bueno, quizá alguien puede escribirlo como potencia y después transformarlo a fracción o hacer la multiplicación como dos números decimales y obtener algo más acabado, ¿cierto? Pero como decimal y ese decimal transformarlo a potencias, también se puede hacer, ¿ya? Pero al final igual va a ser más complicado, ¿ya? Y específicamente, por ejemplo, cuando tengan que hacer la división, ¿ya? Igual van a encontrar quizás alguna traba. En cambio, si ustedes trabajan todo como potencia, si se fijan, al final el trabajo de llenar la tabla simplemente eran estos dos pasos de acá. Y resolver estos dos pasos, la verdad es que no es más que sumar exponentes o restar exponentes. Y eso se hace casi de manera inmediata. Entonces quizás lo más complicado fue encontrar las bases. ¿Ya? Entonces básicamente cuando ustedes tengan que hacer la 2, ¿ya?, o aquellos que ya la hayan hecho, se dieron cuenta que todas las bases están relacionadas entre sí, ¿ya? Por ejemplo, ese era el 5 elevado a 1 o 5 décimos elevado a 1 y ese era 5 décimos elevado a 3, ¿cierto? Porque 5 por 5 por 5 es 125, ¿ya? Igual queda partido en 1000, entonces era como 5 elevado a 3 o 5 décimos elevado a 3. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, tengo el 8 elevado a 1 y acá tengo el 8 elevado a 2, porque 8 elevado a 2 es 64. Entonces igual va a estar partido en 10. ¿Ya? Por ejemplo, ese 25 va a estar 25 elevado a 2 y acá voy a tener a un 10.000, perdón, que va a ser 25 elevado, bueno, acá tengo como 25 elevado a 1 y acá un 25 elevado a 2. ¿Ya? Y como están partidos en 100, 100 elevado a 2 me va a dar los 10.000. Entonces así voy a ir generando, ¿cierto? Y caso justo, ¿ya? Si al final eh, acá vamos a tener siempre lo mismo. Bueno, lo único que va a cambiar un poquito va a ser que va a ser un 5 elevado a 10, ¿cierto? O sea, perdón, 5 elevado a 5, y acá vamos a tener un 5 elevado a 10, o elevado a 4, perdón. ¿Ya? Porque va a quedar 5 al cuadrado, va a quedar 5 elevado a 4 y este es un 5 elevado a 5. Entonces al final igual van a obtener un resultado que va a ser de cierta manera fácil de poder completar. Bien, ahora, para responder, ¿cierto?, las preguntas que aparecen más abajo, era como necesario igual analizar el cómo desarrollé yo arriba. ¿Ya? O sea, cuál era la finalidad y el objetivo, tratar de utilizar un método similar al que hice yo. ¿Ya? Eso es como lo ideal para aplicar los contenidos que vimos en clase. ¿Ya? Si alguien tomó la calculadora y multiplicó 0,008 por 0,2 y le dio 0,00016, va a estar bueno, pero no va a estar usando las potencias, ¿ya? Porque quizás no haya entendido del cómo desarrollar, ¿ya? Entonces, la idea de acá, por ejemplo, de la A, es que sí hayan utilizado las potencias para resolver las operaciones, y el por qué básicamente es porque las potencias a nosotros nos facilitan el desarrollo de ejercicio, ¿ya? El desarrollo del ejercicio es mucho más fácil. Ahora, el resolver las operaciones con decimales o fracciones, eh, yo soy, entre comillas, fan de las fracciones porque es más fácil para multiplicar y dividir, sobre todo multiplicar y dividir.
¿ya? O sea, multiplicar fracciones versus multiplicar decimales es mucho más cómodo multiplicar una fracción, ¿cierto? Porque multiplicas arriba y abajo, que estar multiplicando término a término en un decimal, y peor aún si es que son decimales periódicos o semiperiódicos, ¿ya? Donde es más complejo, ¿cierto? Aún esta división o multiplicación, ¿ya? Y obviamente quizás para algunos le va a salir más fácil desarrollar el ejercicio como decimal y luego convertir la potencia, pero yo creo que sabiendo resolver la primera parte para expresar como potencia y transformar la fracción, yo creo que es mucho más fácil, ¿cierto? Desarrollar y calcularla mediante fracciones. ¿Ya? Es mucho más cómodo, ¿cierto? Para el desarrollo propiamente tal del ejercicio. Bien, y esto era como lo que se hacía en la primera parte, ¿ya? En la primera parte de potencia. Bien, y como para ir avanzando, había otra parte de crecimiento y de crecimiento exponencial, en donde acá había un ejercicio relacionado con biología, ¿ya? Donde nosotros teníamos que ir calculando eh, bueno, siguiendo este modelamiento de la situación, que ya estaba listo, tenemos que ir calculando las respuestas, completar la tablita y hacer, ¿cierto?, este gráfico. Bien, entonces, bueno, me gustaría saber si es que alguno de ustedes la terminó ya, le hizo bien, la entendió, quedaron dudas. Quiero algo al respecto de esto para poder ir analizando, ya porque es un ejercicio bastante ya más intermedio avanzado, en donde se requieren de mayores habilidades matemáticas para desarrollarlo. Entonces, quiero que me escriban qué es lo que ustedes más o menos hicieron para desarrollar este ejercicio, o si es que aún no lo hacen. Ya, y el resto, ya, ok. A ver, estos ejercicios, eh, ustedes más adelante, y es algo igual ustedes vieron el año pasado, van a estar relacionados mucho con las funciones, ¿ya? El hecho de tener eh, una expresión matemática en donde va a haber un cambio, ya sea de crecimiento, de decrecimiento, o va a haber algo cierto que va a hacer que esto tenga una incógnita, ¿ya? Va a estar relacionado mucho con una función, ¿ya? Y más aún, ¿cierto? Si tienen que hacer, por ejemplo, una tabla, ¿ya? Va a ser función. O sea, eso es básicamente una función, ¿ya? Que no está visto formalmente como tal, pero lo importante es saber que esto va a ir cambiando dependiendo de los números que yo vaya dándole a la variable, ¿ya? Eso es como lo que uno hace. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber qué tenemos que desarrollar para poder hacerlo. Y para ello tenemos que leer para saber en qué se basa todo esto. Ahora, eh, cuando yo tengo, por ejemplo, acá, dice que existe, bueno, hay un cultivo, ¿ya? Está basado en el modelamiento de la cantidad de bacterias que hay determinado un tiempo, ¿ya? Eh, Cada hora van midiendo la cantidad de bacterias que hay en el cultivo y se modeló una situación o una función que es esta que está acá, ¿ya? Ahora, lo vamos a escribir un poquito más grande. Espera, vamos a agrandar acá un poquito para poder sacar la expresión un poquito más grande y que se note mejor.
Ya, súper. Ahí sí. Esto que tenemos acá es una función, ¿ya? Es un modelamiento de una situación. ¿Qué situación? El cultivo de bacterias. Ahora, ¿qué es lo que dice? Dice que BT, en este caso BDT, que es la cantidad de bacterias, está dado en miles. ¿Qué significa esto? Que si acá el resultado me da 2, es porque es 2000. Si es que el resultado me da 10, es porque es 10.000. Si el resultado me da 45, es porque es 45.000. ¿Ya? Eso es como en la vida cotidiana. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Me dice que vamos a tener una incógnita, que en este caso va a ser t, ¿cierto? Acá me está diciendo cuál va a ser mi incógnita, ¿ya? Eso va a ser lo importante. ¿Por qué? Porque es b de t, ¿ya? Como la función de t. Entonces, este valor de acá, que en este caso es un exponente, es el que me va a dar el resultado final, ¿cierto?, de mi desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Está diciendo que nosotros debemos completar una tablita, por una parte, en donde el t, que va a ser mi tiempo, va a ser 3, va a ser 5, va a ser 6, va a ser 7, va a ser 8. En las preguntas me dice que va a ser 4, entonces igual tengo que completarlo. Y en mi tiempo inicial se refiere a un t igual a 0, ¿cierto? Porque ahí voy a iniciar, ¿ya? Y cuando pase una hora recién va a ser mi t igual a 1. Entonces, algunos de repente tenemos como la duda de saber cuando habla de número inicial de bacterias, en realidad es t igual a 0, ¿ya? A eso se refiere con inicial, ¿ya? Porque no ha pasado ningún tiempo para que sea como el inicio de. Recién cuando pase una hora, ahí yo voy a tener un cambio, ¿ya? Mi base, bueno, ante todo esto, ¿cierto? Mi base va a ser esencial para poder calcular y saber si es que esto va a ser un crecimiento o un decrecimiento. Si la base de la potencia en donde está la incógnita es mayor a 1, significa que va a ser un crecimiento. Si es un decimal o una fracción que está entre 0 y 1, significa que es un decrecimiento, ¿ya? Eso es como lo primordial para poder calcular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular acá? Primero, tenemos que ver cuál es el valor, por ejemplo, cuando t vale 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular nosotros? Vamos a calcular b de 0. O sea, si se fijan, lo único que estoy haciendo acá es dándole un valor al t. O sea, el t en vez de valer t, ahora va a valer 0. ¿Y cómo se desarrolla esto? Simplemente ustedes tienen que escribir el mismo término, pero en vez de t, ¿qué van a escribir? Van a escribir el número que yo quiero, que en este caso es el 0. Entonces, en vez de tener b de t, van a tener b de 0. ¿Y para qué voy a calcular el b de 0? Porque me está preguntando cuál es el número inicial de bacterias. Y ojo, me está preguntando un número, por lo tanto eso va a estar en miles. Entonces, ¿cómo se desarrollaba esto? Ahí tenemos que volver, ¿cierto?, a nuestras fracciones o a nuestras potencias de elevado a 0, recordar, ¿cierto?, esa propiedad y luego aplicarla. Entonces, primero, ¿cierto?, tenemos que desarrollar las potencias según nuestro papamudas. Y tenemos 2 por 3 elevado a 0, 1. Y 2 por 1, 2. Entonces significa que inicialmente, ¿cierto?, nuestro b de 0 fue de 2. ¿2 qué? 2000, ¿ya? Eso fue lo que ustedes debieron haber respondido en la primera, ¿cierto? Número inicial de bacterias, 2000, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos esto, como para ir retomando, ¿cierto?, bien, lo que tenemos que hacer es siempre darle valores acá, ¿ya? Siempre va a ser como lo esencial, ¿cierto? Darle un valor a mi función, al t en este caso, para poder encontrar la respuesta, ¿ya? Eh, en este caso vamos a tener un b de t igual a 0. Voy a ver si es que puedo abrir otra. Creo que no me deja. No. No, no me deja, ya, no importa.
Entonces, número inicial de bacterias, 2000. Después de 4 horas, ¿a qué se refiere con 4 horas? Significa que ahora en vez de tener un BD0, voy a tener un BD4. ¿Ya? Entonces, fíjense bien, ¿cuál es el número después de 4 horas? Y acá tenemos que desarrollar, y en vez de colocar 0 a mi exponente, este exponente va a ser 4. ¿Ya? Y ojo, que acá como estamos trabajando con potencias, los resultados van a ser altos. Bien, así que ojo con eso. Entonces, por ejemplo, va a ser 3 elevado a 4, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81. Entonces esto va a ser 2 por 81, B de 4. Luego, 2 por 81 serían 162.000. ¿Ya? Entonces tendría 162.000 bacterias cuando hayan pasado 4 horas. ¿Ya? Y tenemos que ahora calcular, ¿cierto? Nuestra tablita. Ya tenemos cuánto vale 4, 162.000. ¿Ya? Entonces lo primero que tenemos que hacer acá es graduar, ¿cierto? Eh, vamos a... ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a dejar todo acá, ¿ya? Para que así no nos... Vamos a tener eso ahí. Y... No, mejor dejemos hacia acá. Ya, acá vamos a estar rayando. Dijimos que cuando tenía 4, lo voy a escribir acá mejor, era 162.000. 162.000. Vamos a dejar un poquito más grueso en la línea. Ya, 162.000. Después vamos a ir completando la tablita de atrás, ¿ya? Bueno, la tablita, ¿cierto? Dice que tengo que usar el 3. Entonces simplemente cambio al 3. Y me queda 3 elevado a 3, 27. Y 27 por 2 tendría 2 por 7, 14. 2 por 2, 4. Más 1, 54. Entonces B de 3 es 54. Entonces me voy acá y en vez de 3 coloco 54. Bueno, B de 1 no lo hemos calculado, lo vamos a dejar un poquito más abajo. Vamos a borrar eso para poder hacer el cálculo. Bueno, dijimos que falta calcular el B de 1. El B de 1 y el B de 2. Entonces B de 1 es 2 por 3, 6. B de 2 sería 9 por 9, o sea, 3 por 3, 9. 9 por 2, 18. Y así tenemos que ir avanzando. Entonces, acá, en la cantidad de bacterias, yo sé que esto va a ir avanzando muy rápido. Entonces, lo vamos a ir haciendo de 50, por ejemplo, como para poder generar algún cambio que se vea un poco más.
150, 200, y aquí va a ir el 300. Ya, esto recuerden que ustedes lo podían ir haciendo en la medida que ustedes quisieran. ¿Ya? Entonces, para completar la tablita, ¿qué es lo que tenemos acá? Cuando vale 1, esto es 6. Entonces, el 6 va a estar aproximadamente acá. Voy a usar un lápiz rojo para que se vea mejor. Ahí va a estar el 6. Cuando vale 2, han pasado 2 horas, voy a tener 18.000. Entonces el 18.000 va a estar por acá. Cuando pasen 3 horas vamos a estar en 54.000. Por lo tanto, va a estar en esta posición. Cuando pasen 4 horas va a tener 162.000. Por lo tanto, ya voy a estar acercándome por acá. ¿Se fijan? Y ya cuando pase 5 horas es lo que voy a calcular ahora. Con 5 horas tenemos B de 5, B de 5 y tenemos 3 elevado a 5. 3 elevado a 5. Entonces, 3 elevado a 5 serían 81 por 3. Serían 3 por 8, 24. 243. Y 243 por 2 serían 486. Entonces serían 486.000. 486.000. Y en este caso 486.000 va a estar mucho más arriba. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá, si nosotros hubiéramos hecho ese cambio, bueno, inicialmente dijimos que habían 2.000 bacterias, entonces va a estar como por ahí arribita. Y nosotros quisiéramos unir esto, ¿cierto? Nuestro cambio va a estar dado, ¿cierto? Una función, ¿cierto? Cuyo cambio, cuyo crecimiento, ¿cierto? Va a estar dado de esta manera. Entonces ahí nosotros teníamos, ¿cierto? Nuestro gráfico en donde veíamos, ¿cierto? Cómo iba creciendo y obviamente si esto lo hago de 100 en 100, quizás lo voy a poder avanzar un poco más de tiempo para poder seguir avanzando, ¿ya? Entonces era como el trabajo que ustedes tienen que ir completando acá, dándoles valores, ¿cierto? Obviamente los últimos 3 van a ser valores súper grandes, ¿ya? Van a tener millones y millones de bacterias, pero eso es como el crecimiento que se iba dando, ¿bien? Ahora, todo está dado mediante modelamientos, ¿ya? En este caso modelamos, eh, por ejemplo, en este caso, si le añadimos sal a una cantidad de agua, la sal se va disolviendo y hay sal que no se disuelve y eso va a estar dado por una cantidad de tiempo. Y se supone que si ustedes lo ven en un contexto cotidiano, si la sal a medida que pasa el tiempo se va disolviendo, cada vez va quedando menos sal. Por lo tanto, como va quedando menos sal, es algo que va a ir decreciendo. ¿Ya? Y como va decreciendo, si se fijan acá, nuestra base va a ser una fracción. ¿Y qué es lo que tienen que hacer ustedes entonces para poder desarrollar este ejercicio? Por ejemplo, el número 2, simplemente tienen que reemplazar la t por 3. Y ustedes tienen que desarrollar 4 quintos elevado a 3, luego lo multiplican por 10 y le va a dar el resultado y la respuesta. ¿Se fijan? Entonces, lo que ustedes tienen que ir haciendo básicamente acá es reemplazar. Es como un trabajo de funciones. ¿Ya? No, 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 no. No, porque, por ejemplo, en el 2D, si por ejemplo tienes que calcular para que queden solo 5 gramos sin resolver, significa que esto era 5, ¿cierto? Acá tiene que quedar 5 y tienes que calcular cuánto vale T. Entonces, claro, para eso no va a dar nunca, entre comillas, un caso de minutos exactos. O sea, van a quedar con decimales. ¿Ya? Y recuerden que, por ejemplo, los minutos con o los segundos no es un sistema decimal, ¿ya? Recuerden que eso va, cada 60 va un minuto, entonces se pueden ir confundiendo para sacar, por ejemplo, exacto, ¿ya? Así que ahí en este caso va a ser como algo aproximado, ya cuando se tienen que ir añadiendo sal, ¿cierto? Para que queden solo 5 gramos, o sea, cuánto tienen que pasar
ahí ustedes calculan, ¿cierto?, los minutos aproximados que tienen que quedar para que quede 5, ¿ya? Así que, y bueno, y ustedes pueden ir sacando un aproximado dependiendo, por ejemplo, si pasaron 3 minutos, ¿cuánto quedó? Ahí pueden ir sacando ahora después para que queden justamente los 5 gramos y tienen que ir viendo cuánto tienen que ir, cuánto tiempo tiene que pasar, ¿ya? Y esta, yo recuerdo que la vimos en la clase anterior, que, que igual es, si se fijan, es un 0,7, esto va a ir en decrecimiento, ya aquí la población, en este caso de alumnos del colegio, va a ir bajando, y por ejemplo, cantidad, cuando abrió el colegio es cuando un t igual a 0, ¿ya? Y después de 2 años, un t igual a 2, y ustedes reemplazan y multiplican y van a sacar el número de alumnos. Acá cita decimal también tiene que calcularlo, eh, sacarle el valor sin decimal, ya ahí lo aproximan, ya porque no podemos tener mitades de alumnos. Bien, y eso es básicamente lo que tenemos que hacer, ¿ya? O sea, quizá acá la complicado va a ser al final porque van a tener muchos números y al graficar se les podría complicar un poquito y la otra respuesta difícil era la 2B, ¿ya? Y era como lo único que podían complicárseles un poquito más en esta actividad. Bien, así que eso pues chicos, ya espero que les haya aclarado un poquito más las dudas que hayan tenido. Ya, espero que les sirva, que igual recuerden que pueden volver a ver esto que acabamos de grabar.